Pues os quiero dar a todos la bienvenida al culto que celebramos nuevamente de una forma virtual este viernes. Me gustaría saber cómo estáis todos. He hablado con algunos o bastantes de vosotros durante esta semana. Sé que están siendo semanas difíciles, las noticias no son positivas en estos momentos, y sé que estar encerrados en nuestras casas ya tantos días, pues no solo los problemas de salir, hacer la compra y cosas así, sino que anímicamente pues es complicado. Pero damos gracias al Señor porque podemos, aunque sea de esta forma virtual, podemos reunirnos, podemos estudiar su palabra y podemos sobre todo orar y entregar esas inquietudes, algunas veces ese desánimo que podemos tener, esas preocupaciones que tenemos, pues lo podemos entregar a Dios sabiendo que Él nos ama. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a entrar a considerar el tema de esta tarde antes de pasar al tiempo de oración. Gracias, Padre, porque tu amor perdura para siempre. Gracias porque en el pasado nos has cuidado. Cuando teníamos mucho, el trabajo nos iba bien, era porque tú nos proveías de eso, no era por nosotros mismos. Y en estos momentos que quizás algunos podemos tener alguna dificultad, hemos de confiar que tú proveerás igual que siempre has provisto en toda nuestra vida. Gracias porque tu amor no se limita a unos días, a unos momentos del año, a unos años de nuestra vida, sino es un amor que dura para siempre. Gracias que tú eres el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que no se olvida de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar estas grandes verdades todos los días de nuestra vida y ayúdanos a alabarte constantemente por tu gran amor. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a leer el Salmo 31, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y como título pone al director musical Salmo de David. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Ten compasión de mí, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. A causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que tu faz irradie luz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos, con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí, cuando me hallaba en una ciudad sitiada.
En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amad al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobrad ánimo y armaos de valor, todos los que en el Señor esperáis. Pues estamos entrando en la primavera. Ya el fin de semana pasada, si no me acuerdo mal, es cuando oficialmente comenzó la primavera. Este fin de semana vamos a cambiar el horario de verano, así que las tardes se harán más largas. Y esta semana hemos tenido una semana de tiempo típicamente primaveral. Días de lluvia, días de sol o incluso en el mismo día lluvia y sol. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque el comentarista McLaren describe el salmo que acabamos de leer como un salmo parecido a un día de primavera. Realmente es un salmo muy difícil de estructurar. Los que nos gusta tener una predicación, un mensaje estructurado en 3 puntos, es muy difícil hacerlo con este salmo. Porque mientras lo leemos, parece uno de esos días de primavera. Vemos cómo el salmista pasa de la confianza a la desesperación y de nuevo a la confianza otra vez. Miremos unos ejemplos. Versículo 1. En ti, Señor, busco refugio. Versículo 3. Pues eres mi roca y mi fortaleza. Expresiones de confianza. Pero luego llegamos a los versículos 9 y 10. Ten compasión de mí, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas. Expresiones, como veremos más adelante, de desesperación total. Pero el Salmo no acaba ahí. Más adelante volvemos a ver expresiones de confianza, los versículos 21 al 22. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando pedí que me ayudaras. Realmente podemos decir que este salmo es una verdadera montaña rusa de emociones. Pero yo al menos doy gracias al Señor por salmos así, porque son un fiel reflejo de mi vida. Sabemos que este salmo lo escribió David, pero no sabemos cuándo lo escribió. Pero por el contexto, todo indica que lo estaba pasando mal en ese momento. ¿Y por qué doy gracias por este salmo? Pues porque sabemos que como creyentes habrá momentos en nuestras vidas de dificultades. Podemos decir, y lo digo con una certeza total, nada ni nadie nos puede quitar el gozo, la alegría, la paz que tenemos como creyentes, que un día estaremos con el Señor en el cielo, liberados de todos los problemas que hay en este mundo. Pero también sabemos que hasta que ese momento llegue, podemos recibir golpes muy duros en nuestra vida. Problemas en el trabajo, problemas de enfermedad, problemas de pérdida de un ser querido y una larga lista de dificultades. Por eso, esta mañana, o esta tarde, mejor dicho, con la ayuda de Dios, quiero mirar algunas enseñanzas que vemos en este salmo. Porque en él vemos que incluso grandes hombres de Dios, como David, pasaron por días difíciles y oscuros. Y que hemos de estar preparados para esos días. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo David pasa de esa oscuridad, de esa desesperación que vemos en algunos momentos del Salmo, a momentos de sol, de luz y de alabanza. Pues vamos a mirar en primer lugar esa tormenta de primavera por la cual está pasando David en estos momentos. Podíamos mirar los detalles en los versículos del 9 al 13, pero no voy a mirar todos esos versículos. Solo quiero resaltar
tres palabras que encontramos en los versículos del 9 al 10 que creo que reflejan muy bien por lo que está pasando David en este momento. En primer lugar, en el versículo 9 dice que está angustiado. La palabra angustiado en el original significa apretado, ahogado. Lo que está diciendo es que sus problemas le pesan tanto que le cuesta respirar. Sus problemas le están cargando tanto que se sienta que le están ahogando. No está hablando de pequeños problemas, está hablando de problemas graves que le están superando. Pero hay otra palabra en el versículo 9 que también quisiera resaltar. En la nueva versión internacional pone la palabra dolor. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. Realmente lo que está diciendo aquí es que el dolor le está afectando todo, alma y cuerpo. Los psicólogos dirían, lo que está sufriendo en estos momentos David es una depresión. Sabemos que los problemas psicológicos no solamente afectan la mente, sino que tienen efectos en el cuerpo, en el bienestar, en las fuerzas que tenemos. Lo que está diciendo aquí David es que estaba totalmente derrotado por las circunstancias. Y por último, en el versículo 10 dice, la tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Nuevamente vemos que lo que está pasando no es algo superficial, le está afectando lo más profundo de su ser. Está sintiendo como si la misma vida estuviese saliendo de él, que poco a poco se está consumiendo, apagando por culpa de estos problemas. Quizás algunos de vosotros estaréis pensando qué ánimo es este salmo en estos momentos. Si nos centramos en estas dificultades, ¿cómo me puede animar estos versículos? Pero incluso los versículos más oscuros de la Biblia también pueden ser de ánimo, también nos pueden mostrar el camino que debemos seguir en las dificultades. Y la primera cosa que resalta la Biblia cuando expone estas dificultades es que nos está diciendo que hemos de estar preparados para las dificultades. La Biblia no dice en ninguna parte que el creyente no vaya a tener dificultades. Ojalá lo dijera, me encantaría poder predicar que si te conviertes todo te irá fantásticamente bien, tendrás un trabajo genial, nunca tendrás problemas de salud, pero ese no es el mensaje que vemos en la Biblia. Vemos que incluso en algunos momentos dice todo lo contrario. Miramos un momento, Primera de Pedro, capítulo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 6 al 7. Dice lo siguiente: esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola, se prueba con el fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, probada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Estos versículos nos dicen que probamos el oro, limpiamos el oro de sus imperfecciones por el fuego. Pues el Señor está diciendo que hay momentos en nuestras vidas que tiene que fortalecernos, limpiarnos de cosas en nuestra vida mediante las pruebas. La Biblia no engaña. Nos dice que habrá momentos que vamos a tener dificultades, pero como ya hemos visto en otros mensajes últimamente, el Señor está con nosotros en esa prueba, no nos abandonará. Y también sabemos por Corintios que el Señor nunca nos dará una prueba que no podamos soportar. Pero hay otra cosa que quiero resaltar aquí que creo que debemos aprender incluso de estos versículos más oscuros. David
tiene dificultades. Pero David no se queja contra Dios por lo que le está pasando. Está explicando a Dios cómo se siente. Y es bueno y necesario que le expliquemos a Dios cómo nos sentimos de verdad. Muchas veces cuando lo estamos pasando mal, la ayuda más importante que podemos tener es simplemente tener a alguien que nos escuche. Ha habido momentos en mi vida que sencillamente al exponer mi problema ante una persona, no me ha dado la solución, pero al poder descargarme de esa carga, me he encontrado mejor. Y lo precioso es que podemos hacer esto con Dios en cualquier momento. Dios no quiere unos robots que vayamos a Él diciendo, Señor, todo me va de maravilla, soy perfecto, no tengo ningún problema. No, no, no. La Biblia muestra cantidad de veces que las personas pueden ir al Señor y decir, Señor, no lo entiendo, me está pasando esto. En el libro de Job vemos un hombre que sufrió mucho y fue al Señor. Incluso dijo algunas cosas que no eran del todo correctas, pero el Señor le escuchaba y permitió que Job se desahogara. También tenemos otro libro en el Antiguo Testamento, Habacuc, que va al Señor y dice, Señor, no entiendo por qué estás permitiendo que ocurran estas cosas. Y el Señor le escucha. El Señor no le importa que vayamos a Él para decir, Señor, no me encuentro bien, me está pasando esto. Incluso quiere que le escuchemos. Lo que nunca quiere que hagamos es la reacción que vemos, no lo vamos a mirar ahora, pero si vais a Juan capítulo 11, ahí un hombre llamado Lázaro se muere. Y vemos ahí que hay algunas personas cerca de la tumba que en vez de ir a Jesús a explicarle o proponerle las preguntas, van ahí murmurando entre ellos diciendo, ¿no podía Jesús haberle salvado? ¿No es tan poderoso? Si le amaba, ¿por qué no ha venido a salvarle? El Señor no quiere que nos reunamos en grupos y digamos, ¿por qué Dios no hace esto? No, no, no. Quiere que vayamos a Él y le expliquemos lo que está pasando. David no tenía miedo de ir a Dios, su padre, y explicarle, me está pasando esto. Dios quiere que vayamos a Él y le expliquemos lo que nos está pasando. Pero hemos dicho que este salmo es un salmo como un día de primavera. No nos quedamos en la tormenta, no nos quedamos en la oscuridad, sino que hay un momento en el salmo que sale el sol. Y a partir del versículo 14 vamos viendo cómo David comienza a alabar al Señor. Y quizás donde más se ve eso, he escogido este versículo, quizás otros quieran escoger otros, pero en el principio del versículo 19 vemos que David dice, cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen. Y vamos a mirar esto un momento ahora en una segunda parte del estudio, de una forma breve, porque vemos que David es capaz de pasar de la noche más oscura, de la tormenta más oscura, al sol, porque hace una cosa que vimos en el mensaje del domingo. Se fija en Dios. Porque muchas veces, incluso cuando vamos al Señor con nuestros problemas, cometemos un error que deberíamos evitar. Vamos al Señor y comenzamos a explicarle todos nuestros problemas. Y como he dicho, el Señor quiere que le expliquemos nuestros problemas. Quiere que vayamos a Él y le digamos, Señor, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Pero no quiere que solamente nos centremos en el problema. Porque si nos centramos solamente en el problema, nos acaba pasando lo que vimos el domingo con Pedro. Comenzamos a hundirnos. Pero David no comete este error. Sí, va al Señor con sus problemas, va al Señor con sus dificultades. No intenta esconder la realidad de su situación, pero hace otra cosa. También se fija en el Señor. Y quiero que nos fijemos en el versículo 14, porque es con este versículo que David pasa de la tormenta al sol, cuando dice, pero yo, Señor,
confío en ti y digo, tú eres mi Dios. ¿Y qué frase más sencilla y poderosa a la vez? Tú eres mi Dios. Y creo que es importante que entendamos bien lo que significan estas palabras. Porque demasiadas veces vemos versículos, sobre todo en los salmos, porque nos gustan los salmos, porque muchos son de ánimo. Y vemos versículos y dice, yo confío en Dios. Tú eres mi Dios. Dios es poderoso. Dios me salvará. Y está muy bien que sepamos esas frases, que conozcamos esos versículos. Pero por desgracia, muchas veces pueden llegar a ser frases vacías. Porque son frases que repetimos. Pero como no conocemos bien a nuestro Dios, pues no tienen todo el poder que deberían tener. Pero para David, estas palabras no eran vacías. Porque cuando él dice, tú eres mi Dios, él sabe perfectamente quién es su Dios. Por eso os animo a todos que en estos días que tenemos que estar más parados y nos lo están animando de diferentes sitios, aprovechemos no sencillamente para leer la Biblia, no sencillamente para orar, sino usar estas actividades para conocer bien a nuestro Padre. Porque podemos memorizar un versículo, pero si no sabemos quién es nuestro Dios, no tiene el poder que tenía para David. Y en este salmo solo quiero resaltar tres cosas que dice David que dejan claro que él sabía quién era su Dios. Y como sabía quién era su Dios, era capaz de pasar de la tormenta a la alabanza, de la oscuridad a la luz. La primera cosa que vemos que sabía David de Dios, lo vemos en el versículo 3, donde dice, tú eres mi roca y mi fortaleza, o mi castillo, como dicen otras versiones. David sabía que Dios era su roca. La roca era un sitio seguro. En las batallas, los soldados buscaban las rocas en el campo de batalla y se escondían detrás de las rocas porque ahí estaban protegidos de las cosas que lanzaban sus enemigos contra ellos. También dice que es una fortaleza, un castillo. También sabemos que las fortalezas y los castillos eran sitios donde los ejércitos se protegían y se defendían de los ataques. Pero como he dicho al principio, estas palabras solo cobran sentido si de verdad conocemos bien a nuestro Señor. Me gustaría que leyéramos en Job capítulo 42 los primeros 6 versículos. Job, como sabemos, lo había pasado muy mal en su vida o en momentos de su vida. Había perdido todo y había hecho preguntas al Señor para que le explicara por qué le había pasado todo eso. Y si miramos el libro de Job, vemos que la mayor parte del libro hay un debate entre Job y sus amigos donde cada uno está exponiendo su opinión acerca del porqué de las cosas. Pero finalmente, hacia el final del libro, Dios se aparece a Job y le muestra cómo es en todo su poder y toda su grandeza. Y lo que me encanta del capítulo 42 de Job es que Job no ha recibido respuestas a sus preguntas. Sigue sin saber por qué le han pasado las cosas que le habían pasado. Pero dice lo siguiente. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas, que me son desconocidas.
Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras de Job, de que sabía que todo lo podía Dios, se basaban ahora en que había visto a Dios en toda su grandeza. Dios le había mostrado la creación y le había preguntado, ¿tú eres capaz de hacer esto? Después de ver esa grandeza de Dios, aunque como hemos dicho los problemas continuaban y no había recibido respuesta a sus preguntas, se dio cuenta que Dios era infinitamente más poderoso y sabio de lo que había pensado. Por eso en el versículo 5 dice, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por desgracia, por nuestra falta de pasar tiempo con el Señor, de tener un tiempo de intimidad con Dios, de no pasar tiempo orando y estudiando su palabra, conocemos a Dios de oídas. Decimos, sí, Dios es grande y poderoso, yo lo creo. ¿Pero por qué lo creemos? ¿Porque llevas yendo a la iglesia mucho tiempo y siempre lo ha dicho el que predica? No, eso no es suficiente. Si las palabras, tú eres mi Dios, tengan el poder que realmente deben tener, hemos de conocer bien a nuestro Dios. Ver su grandeza con nuestros propios ojos. Y no solo creerlo porque es lo que nos han dicho desde pequeño. Este conocimiento de Dios se consigue solamente entregándonos totalmente a Dios, pasando tiempo largo y de calidad con Dios. Por eso David, cuando decía, tú eres mi Dios, le daba paz, porque había pasado tiempo con Dios y sabía lo que realmente significa que Dios era su Dios. La segunda cosa que sabía David acerca de Dios es que Dios le conocía. Conocía los problemas por los cuales pasaba. Versículo 7 del Salmo. Y conoces las angustias de mi alma. La palabra conocer en castellano no tiene el mismo significado que conocer en el Antiguo Testamento. Conocer para nosotros significa casi lo mismo que saber. Sí, sé que sufres. Yo puedo conocer a personas que sufren, porque me han explicado lo que les está pasando. Pero conocer en el Antiguo Testamento tiene un significado mucho mayor. Indica un conocimiento íntimo, una identificación con ese dolor. Dios conoce el dolor de David porque Dios lo está sufriendo con David. Cuando lo estamos pasando mal, Dios está en medio de esa prueba con nosotros. Como ese padre amoroso sufre con sus hijos. Podía poner muchos versículos, pero solo os quiero dejar con algunos versículos que encontramos en el capítulo 11 de Oseas, sobre todo los primeros 11 versículos. Es un pasaje para mí de los más preciosos del Antiguo Testamento, que muestra el amor que tiene Dios para con su pueblo, el amor de padre que tiene Dios para los que creen en él. Hablando a su pueblo, dice así en el versículo 1, no lo voy a leer todo, sino voy a ir cogiendo algunas partes de los primeros 11 versículos. Al principio dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Está recordando a Israel que son un hijo para él. No cualquier nación, no, son sus hijos. Y si leemos todo el pasaje, vemos que los israelitas habían desobedecido a su padre, habían hecho lo que ellos habían querido. Y Dios está teniendo esta conversación, de decir, ¿qué hago con mis hijos? ¿Les trato como he tratado a otras naciones que los he entregado a los asirios o los babilonios? Y dice lo siguiente, ¿cómo podría yo
entregarte Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Dios no lo podía hacer. Lo dice en el versículo 8 de Oseas. No puedo entregarte, no puedo abandonarte. Te conozco demasiado bien. Eres mi hijo. Y acaba el versículo 8 con unas palabras preciosas. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. David, cuando dice, tú eres mi Dios, sabía que era Dios su Padre, que Dios sufría con él, que Dios conocía todo lo que le estaba pasando y, como hemos visto, estaba con él en esa prueba. Pero nuevamente es mediante una relación íntima con el Señor, día tras día, hablando con Dios, que Él nos hable por su palabra, que llegamos a entender y conocer el amor de Dios real para con nosotros. Y ese versículo de tú me conoces, tú conoces mis angustias, se cambia de una frase que podemos repetir sin sentido a algo que nos da paz y seguridad. La última cosa que vemos cuando David dice, tú eres mi Dios, es que él reconoce que Dios es la única solución a sus problemas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre tenemos la tendencia a buscar nosotros nuestras propias alianzas, nuestras propias soluciones a los problemas que tenemos. Si miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, vemos que constantemente, en vez de confiar en Dios, hacían alianzas con los reinos vecinos. Si leyésemos, por ejemplo, partes del libro de Isaías, vemos que Israel en ese momento está siendo atacado por el imperio asirio. Y el Señor, por el profeta Isaías, le dice, no os preocupéis, confiad en mí que yo derrotaré este imperio. Pero Israel no confió en Dios. Y lo que hizo fue buscarse alianzas con otros imperios. Por ejemplo, hizo una alianza con Egipto. Y el Señor les dice, tened cuidado que os saldrán mal las cosas. Y así fue. Nosotros hemos de tener cuidado. Solo hemos de confiar en Dios. Si decimos de verdad, tú eres mi Dios, estamos diciendo, Dios, en ti confío, que eres mi Padre, que me amas, que tú eres el poderoso que va a solucionar mis problemas. Hemos de preguntarnos cuántas veces buscamos soluciones en otras cosas que no es el Señor. Cuando tenemos un problema, ponemos nuestra fe en otras cosas. En vez de ir al Señor primero y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga en estos momentos? David no comete ese error. Tiene problemas. Está en medio de una tormenta. Pero al decir, tú eres mi Dios, está diciendo, solo voy a confiar en ti para la solución. Y es un ejemplo para nosotros. En vez de hacer nosotros nuestros planes, vayamos al Señor y digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Entonces, a modo de conclusión, hemos visto en este salmo que no podemos garantizar que los problemas desaparecerán. Me encantaría poder decir que la semana que viene, pues los casos de este virus descenderán, que todos podremos volver a nuestros trabajos y que las consecuencias económicas van a ser mínimas. Pero no lo puedo decir. Pero lo que sí que puedo decir es que tenemos dudas, tenemos miedos. No pasa nada. Vayamos al Señor, hagamos lo que hizo David, vayamos al Señor y decir, Señor, tengo miedo por esto, me está angustiando esta situación, la carga de las preocupaciones me está superando. Él quiere escuchar eso, quiere que vayamos a Él y le expliquemos de verdad cómo nos sentimos. Pero no vayamos ahí solamente fijándonos en los problemas, sino recordando, como hizo David, que Dios es
nuestro Dios, que es nuestra roca y fortaleza, que Él nos conoce, sabe por lo que estamos pasando. Y sabiendo que si Dios es nuestro Dios, Él es la única solución a nuestros problemas. Sé que hay momentos que esto no es fácil. Sé que hay momentos que nos atacan las dudas. Pero a medida que pasamos más tiempo con el Señor, como vemos en David, él reconocía cada vez más el poder de Dios, reconocía cada vez más el amor de Dios. Y por eso decía, tú eres mi Dios, tú eres mi única solución. Es el momento de pasar, de conocer a Dios de oídas, de ser como Job, decir, había escuchado de tu poder, había escuchado de tu sabiduría, pero ahora, al estar cerca tuyo, ahora lo he visto y me doy cuenta que ese poder, esa sabiduría que había oído, no es nada comparado con la realidad. Aprovechemos estas semanas para profundizar en nuestra relación con el Señor, pasar tiempo leyendo su palabra, orando, no para saber más en una forma intelectual, sino para conocer más a Dios y poder decir ante los problemas, Dios es mi Dios y por eso tengo paz. Pues espero que hayáis sacado provecho del estudio esta tarde, que el Señor os haya dado consuelo, guía, ayuda en estos momentos. Pero no solo estamos aquí para leer, estamos aquí para que Dios nos hable por su palabra, como hemos visto, pero también para hablar con Dios. Y ahora os animo a todos a que vayáis a la página web que está debajo del vídeo, o al final de este vídeo también lo veréis, y entréis en los temas de oración. Oremos por estos temas, no los voy a decir de una forma pública aquí, entrad ahí y oremos en nuestras familias ahora o individualmente si estamos solos por estos temas y que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga ayudando.